nos quedaremos por aquí, no nos iremos a ningún sitio. Hola a todos, bienvenidos a Juegos de Poder. Estas palabras de Pete Heges dejan bien claro que Estados Unidos no va a cumplir uno de los 10 puntos del plan iraní de abandonar Estados Unidos sus bases en Oriente Medio. Hoy vamos a hablar del alto el fuego de 2 semanas en Oriente Medio. ¿Es real? ¿Estamos ante una posibilidad o es verdad este plan en el que supuestamente, tras un ultimátum en el que iba a desaparecer una civilización, aunque realmente, leyendo el tuit que vamos a analizar ahora, era otra cosa, como vamos a ver, pero sea como sea, parece que cumplió su objetivo y hay una negociación y una especie de alto el fuego. Lo voy a decir especie porque vamos a hablar de ello en profundidad. Hola, José María. Hola, ¿qué tal? Pues José María, vamos a hablar de Irán, vamos a hablar de Ucrania y la verdad que está este mundo muy convulso. Cuando se me ocurrió poner este nombre al libro, la verdad que acerté. Pues vamos a hablar de la negociación. Justo estuvimos asistiendo al Easter Bunny, como llaman estos los americanos, al conejito de Pascua, que visitó la Casa Blanca, y en uno de los momentos más extraños de la geopolítica mundial, con esta escena de la familia Trump y el conejito de Pascua en uno de los balcones de la Casa Blanca, que hasta ese momento parecía algo normal, porque es una fiesta infantil ahí en la Casa Blanca, los niños buscan sus conejitos de Pascua. Donald Trump empezó a hablar de, bueno, los iraníes son duros guerreros, pero no tanto. Bueno, ya no son tanto como antes. Bueno, habrá que probarlo, ¿verdad? Y justo ese momento es cuando comienza ese ultimátum que finalizaba esta noche de ayer, o sea, la noche de ayer, o a las 8 de la tarde estadounidense, 2 de la mañana española, y parecía que iba a pasar lo que todo el mundo veía en los mensajes de tweet de Donald Trump, de el fin de una civilización, que la gente se quedó con la primera frase, ¿no? Una civilización que va a morir, ¿no? Esta noche, morirá esta noche. Pero claro, si coges el título este, da un impacto muy fuerte, pero claro, alguien dirá, ¿qué va a acabar con la civilización persa? ¿Va a acabar con Irán? Bueno, si leemos un poco más abajo, y hay que leer un poco más, es un tuit, empieza a hablar de quién va a morir. Y mueren 47 años de extorsión, corrupción y muerte. Finalmente terminarán. Dios bendiga al gran pueblo de Irán. Por tanto, esta frase final contradice el inicio. Pero la gente se quedó solo con lo primero, ¿no? Porque o es que ya un tuit es demasiado leer. Ya. Es verdad que el personaje, el personaje es un personaje. Él es muy personaje. Y luego él tiene como unas dificultades expresivas notables. Ya, pero este tuit lo lees y vale, se entiende. O sea, no... Se entiende, bueno. El otro día yo lo estaba escuchando ahí leer, bueno, precisamente, él estaba haciendo una especie de narrativa de cómo fue el rescate de los pilotos y tal, y yo, así estaba oyéndolo y tal, y yo, hombre, hoy parece que está hablando de forma bastante coherente y tal, parece que el relato tiene sentido, pero claro, me fijo en las imágenes, estaba leyéndolo, pero estaba leyéndolo todo. Él de vez en cuando paraba y metía alguna cosa de su cosecha, pero básicamente lo estaba leyendo todo. Y yo, bueno, claro, como todos los políticos, Bueno, sí, vale, pero es que cuando lanza los tweets o estas declaraciones así atropelladas e inconexas que hace, ahí no lee nada. Es lo que lo escribe, ¿no? Lo que no sé si es por voz o lo escribe, no sé, pero este tweet es verdad que la gente se quedó con la primera frase, que es muy fuerte, porque eso, claro, estamos ante un crimen de guerra, si el objetivo es ese, es un crimen de guerra. Pero ya empieza a cambiar y al final del tweet parece otra cosa. Pero bueno, lo importante no es las formas de Donald Trump, que sabemos lo que es, sino si cumplió o no el objetivo, ¿no? Porque ese tweet era el último de una serie de tweets que hablaban sobre las consecuencias de no cumplir el ultimátum, ¿no? Y justo esto vencía a las 8 de la noche en hora de Washington y 3 horas antes empezamos a ver noticias de Pakistán tiene un plan que acepta Irán y Estados Unidos también. El almirante de campo Pakistán, el mariscal de campo de Pakistán establece una negociación basada en los 15 puntos estadounidenses, pero que aceptan parte de los 10 puntos iraníes, y ese es el plan de comienzo, pero hay un símbolo o una muestra
de buena fe, que es la apertura del estrecho de Hormuz. Y supuestamente ese es el punto del alto el fuego. Un alto el fuego que empezaría hoy por la mañana, que afectaría a Estados Unidos, e Israel se suma, pero se suma solo a la parte de Irán. Y dice que no le afecta la negociación que se ha hecho con el Líbano. Con el paso del Líbano, ni claro. A lo mejor con los hutíes tampoco. Tampoco, no. Sí, sí. Porque claro, es verdad que hasta este momento Irán siempre decía que no tenía nada que ver con lo que hacía Hezbollah. Entonces, claro, ¿son guerras distintas o son guerras las mismas? ¿no? Sí. Pues justo ahora mismo, más o menos todas las noticias hablan de que Irán presiona porque el plan de alto el fuego se aplique en el Líbano también. Entonces, para explicar un poco y ver todo esto, es como una especie de última hora de una fiesta bélica, ¿no? Ayer asistimos a la última hora, que yo creo que Israel ya sabía que Irán iba a aceptar, Estados Unidos sabía más o menos que iban a aceptar, y asistimos a dos mensajes. Primer mensaje, Estados Unidos atacó la isla de Hark. Hacía tiempo que no atacaba y atacó ayer una base de una lanzadera de misiles antiaéreos situado en la zona sur de la isla. Y por otro lado, Israel tuvo un día entero de ataques al sistema ferroviario de ferrocarril de Irán. Hizo una campaña, primero de comunicación, comunicó a las 7 de la mañana, hora local persa, que nadie cogiese un tren, que iba a haber unos ataques al ferrocarril. Y ahí podemos ver algunos de los objetivos alrededor de Teherán, de ataques a puentes ferroviarios. E incluso llegó a llamar el Mossad o el gobierno o el ejército a los jefes de estación en persa y decirles por su nombre que no salís en ningún tren de la estación, que iban a bombardear la línea de ferrocarril. ¿Todo por qué? Aprovechar justo este momento final de debilidad digamos, de la guerra, ¿no? Porque si la guerra se va a paralizar ahora, lo que intenta hacer Israel es el mayor daño posible a la infraestructura militar. Alguien dirá, ¿pero un tren es civil o militar? Ahí está el quid de la cuestión. Claro, yo, a ver, mi punto de vista, que un tren a priori en un país en guerra cumple ya por definición objetivos estratégicos. Para mí sería un blanco legítimo. Sí. A ver, otra cosa es que sea un tren cargado de pasajeros. Vale, sí. Pero una línea de ferrocarril. Pero si un tren cargado de pasajeros, como tú has dicho, deliberadamente es atacado y parece claro que el propósito es matar tantos pasajeros como sea posible, pues vale, es un crimen de arriba abajo. Pero, por ejemplo, volar un puente ferroviario, yo lo veo, no sé, alguien me dirá, no, ¿cómo dices eso? Bueno, yo desde mi punto de vista es un objetivo estratégico, porque por un puente ferroviario pasan trenes de pasajeros, pero también de mercancías militares de todo tipo. Y esto, aunque sea difícil de decir, yo cuando fui varias veces a una televisión ucraniana o a TV y me preguntaban, claro, si era un crimen de guerra atacar instalaciones eléctricas. Y yo les dije, a ver, esto siempre tenemos que entender el objetivo. Si el objetivo es dejar sin luz a la población civil en pleno invierno, es un crimen de guerra. Si el objetivo es dejar sin luz a las fábricas militares, ya no es un crimen de guerra. Es otra cosa. Es igual que el problema que tenemos aquí es que Donald Trump dijo que iba a dejar al país sin electricidad, sin puentes y llevarlo a la edad de piedra. Eso es distinto a lo que escribió Israel, que dijo, voy a acabar con la línea de ferrocarril que transporta mercancías militares y tropas. Entonces ahí tienes un objetivo militar. O un puente. Pero tú date cuenta de una cosa, en guerras pasadas, no tan lejanas, vamos a poner la Segunda Guerra Mundial, los ferrocarriles, las locomotoras y los tendidos ferroviarios eran un objetivo militar de primer orden, porque en aquel momento, más que ahora también, pero en aquel momento mucho más, porque el transporte por carretera y el aéreo y tal estaba menos desarrollado, el tren era la arteria logística principal en países como Alemania, como Rusia, como Francia, como en todos. Ahora el transporte por ferrocarril de ejércitos creo que es importante todavía. Todavía. En Rusia muchísimo. Esencial. Y yo creo que sí, que pueden y deben ser atacados. Luego, claro, hay que hilar fino, y hay que ir al detalle. Atacar un tren de pasajeros deliberadamente sabiendo que van... No, eso porque ya vas a matar gente. Sí. Ahí esto hay que entender siempre el objetivo. Y el problema es que Donald Trump en cada tuit estaba marcando que iba a cometer algo que no era acorde a las reglas de la guerra. Es el problema que tiene Trump en su bocaza, ¿no? Oye, por cierto, ahora que señalaste los ataques a estas líneas ferroviarias dentro de Irán, yo había leído
A ver, habría que un poco ahondar en eso, investigar más, pero que estos ataques que Israel hizo ahí dañaron o destruyeron un ramal de la ruta de la seda que viene de China, ferroviario. Bueno, ¿Vale? Por un lado. Y por otro lado, que ese ramal que pasa por Irán, formando parte de esa ruta comercial de la seda, con la cual Rusia envía sus mercancías a Europa y tal, también servía para enviar petróleo, combustible de Irán a China, que está en lo que hizo Israel. Digamos que deliberadamente también fue cortar una de las vías por las cuales China recibe el petróleo de Irán al atacar esa línea en particular. Bueno, lógico. Sí. Esto que, por ejemplo, cuando hablemos después del ataque a puntos de extracción de petróleo en Rusia, muchas van con oleoductos hasta el puerto, pero otros van en tren. Sí. Entonces hay estaciones grandísimas de trenes claro. al lado de... Se decía que, que este cierre del estrecho de Hormuz que podía perjudicar a China porque estaba cortándoles también a ellos. Caso de que Irán no dejara pasar los barcos que iban hacia China, que no lo sabemos, si también a esos barcos eran detenidos y tal. Bueno, pero también estaba la alternativa terrestre, y la alternativa terrestre podía ser esta vía ferroviaria. Sí. Y esta vía ferroviaria, entonces ahora mismo, tal parece que Israel ha cortado buena parte de la ruta logística del petróleo que se dirigía de Irán a China. Pues tenemos el alto el fuego. Supuestamente el punto que se va a verificar mañana es la apertura del estrecho, pero aquí, claro, aquí entra el problema especial, que es abrirlo y una pregunta, ¿una autopista de peajes abrirlo o está cerrado? Ya. Lo digo porque hasta hace poco el que pagaba pasaba. Sí. No todos los países, pero bueno, el que pagaba pasaba y ahora, al parecer... Es más sencillo, Campa. En cualquier país de estos que están en guerra, en conflicto, que hay guerrillas, que hay grupos armados y tal, lo primero que montan todos es un checkpoint en la carretera. Sí. Ahí se ponen 7 tíos con 2 pickups, las cruzan y controlan y dicen tú pasas, tú no pasas y cuidado que a lo mejor a ti te fusilo. ¿Tú sabes que el crecimiento de los talibán tiene que ver con ellos? Sí, ¿no? La autopista que iba de Pakistán a Kabul tenía tantos grupos armados cobrando peajes que el sindicato de camioneros de Pakistán digamos, financió a los talibán especialmente para que solo hubiese un pagador, un cobrador. Vale, entonces yo digo, una carretera o una vía marítima, que además es un punto de paso, en el cual alguien se coloca allí y empieza a establecer un control de paso selectivo, pagando o mediante otros mecanismos para decir quién pasa y quién no pasa, yo eso no digo que está abierto. No, yo tampoco. No, yo para mí de hecho, en mi libro tengo estos cuellos de botella del mundo y uno es el canal de Suez. Lo que no sé, el canal de Suez no, el estrecho de Hormuz, lo que no sé es cómo nadie se planteó esto al comienzo de la guerra, pero ahora tenemos las consecuencias, ¿no? Que es que el estrecho de Hormuz, por Irán, en lo que está pidiendo en negociación es cobrar peaje. Exactamente $1 por barril del barco. Media 2 millones de euros por petrolero. Eso es un business, ¿no? Lo estáis viendo, business, dinero. Entonces, hoy por la mañana se declara Donald Trump a ABC News que, bueno, esto es un buen negocio cooperativo. ¿Por qué no cobramos entre los dos para asegurarlo eso de países problemáticos? Bueno, pues esa declaración y ese comportamiento es el de un gángster perfectamente caracterizado. Acaba de decir, veo negocio aquí con mi anterior banda, con la que me enfrentaba, y ahora nos repartimos el business. Entonces, Oman... Como las bandas mafiosas que, bueno, nos repartimos el negocio, tú de esta calle para acá, de esta calle para acá para ti, o ahora vamos a medias en lo de este local y tal. Claro, pero es que quiere cobrar peaje aquí. No es a los petroleros solamente, es a sus amigos, a Emiratos, a Kuwait, a Arabia Saudí, a Oman, que tienen bases americanas. Es decir, tú tener una base estadounidense ahora mismo en esa zona no te sirve para nada, No. porque vas a tener que pagar peaje ¿a quién? A los iraníes. O peor todavía, a Irán y a Estados Unidos. A ver, yo creo que esto... entendéis la frase que acabo de decir al principio, ¿no? Que van a seguir ahí los americanos, porque puede que esto solo sea una pausa. Lo digo porque dijo una cosa hoy Donald Trump también, que bueno, es una amenaza de las suyas, que al final sabes que a lo mejor no hace nada, pero que va a meter un 50% de aranceles a los productos de los países que vendan armas a Rusia, a Irán. Es decir, los que aprovechen este alto el fuego para meter armas en Irán van a estar sometidos a un arancel. Bueno, en Rusia tampoco le importa, porque no tiene casi ventas con Estados Unidos. Ya.
Sí. Pero bueno, lo acaba de decir. Y todo esto es que es muy llamativo todo lo que estamos viviendo. Es decir, estamos asistiendo a un cambio de régimen, según Pete Heges, lo acaba de decir hoy, Sí. que ha habido un cambio de régimen y que este nuevo régimen puede ser mejor para el pueblo de Irán. Claro, lo que estamos viendo es un cambio de régimen a la venezolana, no lo sabemos. Ellos llaman cambiar de régimen cuando cambias la cara del régimen, pero sigue siendo la misma estructura política, social y económica. Es decir, en Irán tenemos una imagen con todo el descabezamiento del régimen. Murieron gran parte de la Guardia Revolucionaria, murieron la parte militar del movimiento, la parte política no, pero ellos dicen que están ante un nuevo régimen. Pero es el mismo régimen, es decir, Claro. porque han cambiado unas personas. Bueno, pueden que ahora esté un tío que decida vivir y prefiera hacer business. Pero vamos a ver, esto es como si en Alemania, vale, has logrado matar a Hitler, y pero luego ponen de nuevo Führer a Hermann Göring y siguen allí los otros SS y otros Gestapo y otros camisas pardas, pero las estructuras siguen. Las estructuras y las organizaciones y las instituciones siguen. Entonces el régimen no cambió, cambiaron algunas caras. Sí. Es lo que plantean que está pasando. Puede ser para autoconvencerse de que ganaron. A ver, yo, ante quién gana y quién pierde en esta guerra, lo que tengo bien claro es, hay que ver el objetivo. Si el objetivo es el de Israel, de acabar con el programa nuclear o debilitarlo, y acabar con el sistema de misiles y capacidades militares, en parte se ha consolidado. Pero, claro, el estrecho de Hormuz ahora está más amenazado que nunca. Ahora está peor. Y los países árabes están sufriendo ataques. Hoy mismo atacaron el oleoducto que une el Golfo Pérsico con el Mar Rojo. Es decir, la poca capacidad que tienen de extracción los árabes se les acaba de acabar, o temporalmente. Es decir, esto nos va a llevar a que hoy va la segunda parte. Hubo el alto el fuego de noche, pero por la mañana nos despertamos con ataques a una refinería iraní y denuncias previas de kuwaitíes que habían derribado 30 drones esta mañana. Y Emiratos Árabes también dice que le mandaron no sé cuántos misiles hoy. ¿Por qué? Unos dicen que los Emiratos Árabes lanzaron misiles para demostrar que ellos no están en paz con Irán, pero otros dicen que Irán no le llegan las instrucciones de los mandos a todos los digamos, soldados. Entonces entra una frase que acaba de decir hoy Pete Heges en una rueda de prensa cuando le preguntan cómo explica que sigue habiendo lanzamientos de misiles. Y dice, bueno, es que, así, textual, es que las palomas mensajeras no están llegando a los iraníes. Porque, diciendo que ya no les quedan ni sistemas de mando y control, ni comunicaciones. Bueno, esto no os digo yo que no. Bueno, a ver, hasta cierto punto. Las antenas todas fueron... Ya, ahí entra en vigor, vamos a dar carta de naturaleza a los que dicen que Irán tiene una defensa tipo mosaico, ¿vale? Totalmente descentralizada, por la cual cada, vamos a decir, región militar o cada provincia, en ausencia de órdenes emanadas de una cabeza, hace la guerra por su cuenta y se defiende autónomamente. Entonces, bueno, pues si cada comandante local de cada brigada o cada batallón o cada departamento militar pues responde, dispara y con la munición que tiene y funciona a su aire, pues a lo mejor sí que tiene algo de sentido eso. Sí, bueno, sentido tiene el tema que haya gente que no obedezca cuando le den la orden. También. Y ahí veremos qué pasa. Porque claro, hoy acaba de salir un comunicado, ya más tarde, digamos, que dice que todas las tropas iraníes tienen que cumplir el alto el fuego. Pero después empieza el rumor de lo que está pasando con el Líbano, ¿no? Hoy, en el Líbano, puede que esperando un alto el fuego, Israel hizo el mayor ataque de la guerra. 100 operaciones en 10 minutos. Una salvajada. 100 ataques en 10 minutos. Podéis ver que están muchos en el sur, en la zona del río Litaní y en la zona, digamos, cercana al río Litaní. Está en Beirut y en el valle de la Bekaa, que es justo lo que está en la zona centro-oriental. ¿Vale? Pues estos 100 ataques pueden ser también, ya que va a acabar parcialmente el conflicto, pues vamos a debilitar todo lo posible, en este caso a Hezbollah, ¿no? Pues vamos a ver qué sucede en esta zona. Pero antes, yo creo que antes de pasar a Ucrania,
podemos hablar de algo que me parece lo más épico de esta guerra, sí. que es la operación de rescate de los pilotos del F-15, bueno, de la tripulación. Sí. El piloto, todo fue el Viernes Santo, el viernes de día 3, derriban un F-15 Strike Eagle, un avión, digamos, de combate, lanzabombas, un bombardero más que un caza. Entonces lo derriban y empieza una historia extraña, ¿no? Se habla de que el piloto fue rescatado en una provincia costera, bastante cerca, digamos, de Irak, unos 150 kilómetros de Irak, y no se sabe nada del asistente de armas. Sí. Desaparece. Yo pensé el viernes que había muerto en la explosión del avión y que no aparecía. Entonces no se sabe nada de él, pero el domingo, 48 horas después, se habla de que fue rescatado. Pero lo llamativo es que fue rescatado en Isfahán, una ciudad que está a 300 kilómetros de la frontera y a más de 100 kilómetros de la zona donde supuestamente fue rescatado el piloto. Yo consulté, pudo saltar antes el copiloto, pero el piloto más tarde pudo pasar. Pero no, porque se habla que la zona donde se encontró el F-15 está justo en esta zona de Isfahán. Se había localizado posteriormente con una geolocalización más correcta y estaba muy cerca de donde estaba el asistente de armas. Por lo tanto, yo entiendo que al piloto lo rescataron el primer día en esta zona, pero el copiloto, el asistente de armas, que es otra cosa, no pudo actuar. ¿Por qué no actuó? Esto lo filtró el canal 12 israelí, que es como el vocero del Mossad. Dijo que había quedado inconsciente en el impacto y que no pudo comunicar su posición hasta pasadas casi 12 horas que despertó. Usó el sistema de comunicación de el dispositivo ese que llevan de comunicación. Sí. Oye, pero son cacharros grandes, es como un walkie-talkie grande, ¿no? Claro, emite, digamos, la posición en mensaje sin voz, para que no sea localizado. Y cuando está cerca el equipo de rescate, ya activan la voz. Transmite unas señales codificadas, como unos códigos de números que luego hay que descodificar. Transmite el estado de salud. Tienes un botón para decir cómo estás y la posición. Entonces este hombre, siguiendo el manual creo que se llama SERE, el SERE, ¿no? Que es... seguridad... No, evasión, rescate... Sí, pero... supervivencia. Supervivencia, evasión, rescate y escape. Y evacuación. Escape, sí, es lo mismo. Pero no es lo mismo, no. Una cosa es que tú te escapes, otra cosa es si te detienen, luego huir de la detención. Evasión. Eso. El SERE, que es el sistema, digamos, de entrenamiento de todos los pilotos y copilotos estadounidenses para si caen en tierra hostil. Y aquí también, yo creo que en los países OTAN tienen que hacerlo todos, ese Sí, pero bueno, SERE será en inglés, ¿no? Bueno, en español se dice igual, sí. Más o menos, sí. Bueno, este sistema entrena a los pilotos y copilotos a sobrevivir. ¿Qué hacen? Es evadirse a un lugar seguro. En este caso, se escondió en una grieta en una montaña. Pero lo llamativo, si podéis poner el mapa, esa montaña estaba situada al sur de Isfahán, la ciudad, digamos, más importante en el programa nuclear iraní. No. El mapa del F-15. Esta. ¿Veis la ciudad de Isfahán? Estaba a menos de 40 kilómetros, pero entre Isfahán y esta zona hay varias bases del ejército iraní de artillería. Y justo en la montaña donde cayó este hombre, que es coronel, según lo que se filtró, en la otra montaña enfrente hay una base de una ciudad de misiles. Y a pesar de eso no lo localizaron. Él se escondió y comienza una operación de rescate que es, digamos, épica. Porque no es que hayan infiltrado unos helicópteros y hayan salido. No, crearon una base avanzada, una pista de aterrizaje. Había en esa zona, donde está marcado ese avión, una pista de aviones agrícolas para fumigar. Bueno, está en Google Maps, se ve la pista pequeñita. Entonces, aterrizaron dos C-130, aviones cuatrimotores de hélice, que tienen esa capacidad de aterrizar en pista corta. Aterrizaron, pero los aterrizaron mal. Digamos que uno cegó al otro y ya no podía salir ninguno de los dos porque cayeron en una zona de tierra blanda y quedaron inutilizados. Pero fueron capaces de sacar dentro de los aviones helicópteros Little Bear. Cada uno lleva dos helicópteros. Que los helicópteros Little Bear, yo vi aquí en España, tuvimos hasta hace poco la Armada,
como la versión anterior a ese helicóptero, que era el Hughes 500, que por fuera las dimensiones y tal son más o menos la misma. Y es como un huevo. Huevo de cristal, sí. Son pequeñísimos. O sea, el espacio útil dentro es como el de un automóvil. Caben dos tíos adelante y dos atrás. No cabe más. Y el helicóptero entero es como estos van colgados por los lados, para que te encuentres. Sí. Y son helicópteros básicamente, nada, muy pequeñitos, la mínima expresión de corto alcance, de observación, de rescate, bueno, lo que puedan llevar, porque ya te digo, levantar peso levantan nada más que 3 personas o 4, no más. 6, mínimo. Porque si te fijas, los Delta Force van sí, digo que quepan dentro. No, sí, estos van colgados por fuera. A ver, digo levantar, bueno, dentro, asientos, adelante 2 y atrás otros 2, a lo mejor 3 apretados. Estos los quitan, ponen bancadas, ponen esas bancadas laterales. A lo mejor 3 apretados, porque yo me asomé, no me subí, pero más o menos lo vi dentro. Los americanos lo que ponen es una especie de bandejas. Mira, tenía fotos aquí, te las voy a enseñar. Ponen unas bandejas a los lados para que se sienten. Entonces lo que hicieron hicieron esa pista. Mientras tanto, aviones A-10 y drones dieron vueltas alrededor protegiendo el perímetro. ¿De quién lo protegían? De las milicias Basij, que en coches particulares, y hay vídeos, salieron como una romería a cazar el piloto. Pero la CIA, inteligentemente, dio información de que el piloto estaba a los 100 y pico kilómetros de esta zona, liando a los buscadores. Claro. Mientras tanto, como en esta ciudad están bombardeando cada poco, parecía que los aviones que andaban por ahí estaban bombardeando objetivos como el día anterior. Sí. Y lo que hicieron fue destruir las carreteras que accedían a la zona donde estaba el piloto. Sí. Y tiraron bombas a lo largo de una carretera, y hay un par de carreteras que tienen como 8 impactos en línea. Los boquetes. Boquetes rompiendo la carretera completamente. Y lograron sacar al piloto sin ningún herido estadounidense. Eso sí, tuvieron que abandonar los 2 C-130 que los volaron. Alguien dice que estaban dañados también por el fuego de mortero iraní, puede ser, posible, pero aterrizaron 3 aviones. Y ahí hay 2 teorías, que fueron los M9 Embraer o los españoles. Los españoles, ¿vale? Yo ese español, yo solo lo oí, es que ahí hay un tema. Ese español apareció en un vídeo en la frontera, a vuelo rasante, pero en la frontera con Irak. Sí. Y dice gente que es el que fue allí, pero en los medios más proestadounidenses hablan de que fueron los otros, que son más pequeñitos. Bueno, pero bueno, pongamos que es el español. Sí, a ver, ese avión nuestro, cuando digo nuestro, no digo perteneciente a nuestro ejército, no, digo fabricado en España. Hace un tiempo ya Estados Unidos adquirió, con muy poca publicidad, porque fueron destinados a una unidad, que es creo que el 427 Escuadrón, que se dedica precisamente a operaciones así encubiertas, digamos, casi secretas tras las líneas enemigas o en países en conflicto, a los cuales Estados Unidos no quiere dar ninguna publicidad, ¿no? Operaciones de meter personal, de sacar detenidos, de meter agentes y sacarlos y demás, ¿no? Y estos aviones hechos aquí por nosotros, por la antigua factoría CASA, ahora ya es Airbus, ¿verdad? ¿Y qué tienen de particular? Bueno, pues que es un avión de carga, de transporte militar de tamaño medio, bimotor, y que está especialmente preparado para tomar tierra y despegar en pistas poco preparadas, o sea, en pistas provisionales o casi en campo través, como quien dice, y en un espacio muy corto. Por eso se dice que es STOL, Short Takeoff and Landing, ¿vale? Aterrizaje y despegue en corto. Y bueno, sí, quizás para estas tareas pues eran idóneos. Y a lo mejor no se sabe si y luego también tiene una capacidad de 9 toneladas de carga, que no está mal. El avión se llama el C-295, que C es por casa, 2 es porque es bimotor, 2 motores, y 9,5 es 9,5 toneladas. Y el antecesor de este era el C-212, que era C, 2 motores y 1,2 toneladas de carga, el Aviocar, pero aquel era casi como una furgoneta con alas. No, el Aviocar hubo de pasajeros, mucho. El Aviocar hubo de pasajeros. Sí, pero bueno, de pasajeros llevaba 20 tíos o así, nada más. Sí. No, menos, llevaría los que 14 o así. Los de las islas canarias. Sí. No, este ya es un avionín, bueno, a ver, no es comparable a un reactor comercial y tal, pero un avión medianuco. Pues el que dicen que aterrizó fue uno que también hay uso comercial, que usan en fuerzas especiales, que no va de camuflaje. Bueno, lo iremos sabiendo, porque va a haber películas, lo sabremos.
Y aquí hubo de todo. Delta Force dicen, hubo también los Pararescue, las unidades del Ejército del Aire, de la US Air Force, de controladores aéreos, porque tenían que controlar el espacio alrededor de este aeropuerto montado en avanzada. Y bueno, ¿qué más nos queda de Irán? Yo creo que podemos pasar ya a Ucrania, ¿no? Nada, sí, sencillamente decir que Trump no se quiera poner la medalla de esta operación, porque esta operación de rescate de pilotos caídos y tal es la forma habitual de proceder del ejército de Estados Unidos de toda la vida. Y es precisamente de lo que más ellos se jactan y presumen, de esa doctrina del no man left behind, no dejar un hombre atrás. Dijo un coronel respecto a esto, que los aviones se construyen otros, pero nunca la tradición militar de 200 años de Claro, la cultura militar de Estados Unidos es esa, y la de, en teoría, todos los países occidentales también, la de Israel lo mismo. Israel tiene unas unidades de rescate de pilotos caídos. No, y España también. Bueno, sí, también nosotros. Otra cosa, lo que pasa hay que ser sinceros, como los británicos que dijeron, los únicos que lo pueden hacer son ellos. Ya. Pero si te fijas, toda la mitología militar americana gira en torno a esta clase de operaciones. Todas las películas que nos han vendido siempre ellos, sus películas de guerra, el argumento es en casi todas el mismo. Una operación montada para sacar a un solo hombre. El soldado Ryan, la película Tras las líneas enemigas, Bat 21, casi todas las películas americanas de guerra tienen ese hilo argumental. O una escena. O una escena, o la película entera gira en torno a ese argumento. Entonces ellos ya casi están obligados para cumplir con su leyenda, a hacer este tipo de cosas. No es con la leyenda, es con el hecho de que tú pides a un soldado, a un piloto que se meta en territorio enemigo y le tienes que dar la posibilidad de que lo van a rescatar. A ver, al final un ejército puede mandar gente a morir con la ilusión de que van a morir, como en el caso del ruso, cuando nos lanzan un ataque, o puedes hacer como los americanos, que por ahora tienen la intención de evacuar a todos los heridos. Por lo menos en helicóptero se hacía, ahora ya yo tengo mis limitaciones de que se puede hacer en una guerra actual con drones. Yo la primera película que vi americana de guerra típica, en que la película entera quizás no, pero la escena final giraba en torno a esto, la película aquella de los puentes de Tocorrí, ¿te acuerdas? En una película de la guerra de Corea, salía que mostraba ya muy bien cómo eran las operaciones de portaaviones, con los primeros reactores aquellos, los F-86, estos no los F-86, eran de la Marina, los F-86 son los Sabres, Bueno, los primeros reactores que despegaban de los portaaviones aquellos exes, que eran todavía de la Segunda Guerra Mundial y tal, y bombardeaban puentes en Corea del Norte y tal, y al final a uno lo derriban, y cae allí y lo empiezan a rodear los coreanos, tal. Entonces van a buscarlo desde el portaaviones, y van a buscarlo con un helicóptero de aquellos muy primitivo, pero lo sacan de allí y tal, no sé qué, y el helicóptero, el piloto caído era el actor que lo encarnaba, creo que era William Holden, y el que pilotaba el helicóptero era Mickey Rooney. ¿Sabes quién era? Aquel pelirrojo pequeñajo y tal. Bueno, una película... Venga, Chema, que no llegamos a Ucrania. Pues nada. Vamos a hablar un poco de Ucrania, que se nos va el tiempo, cosas del directo. De Ucrania tenemos que decir que mientras el mundo se fijaba en Irán, Ucrania hizo un trabajo para lograr que en el periodo de mayor precio del petróleo, Rusia no se beneficiase mucho. Y no pudiera vender, extraer sí, exportar. Sacar, exportar, efectivamente. Hizo primero los ataques en el Báltico, que ya os contamos, pero después hizo los ataques de esta semana en el Mar Negro, en Novorossiysk, atacando el 20% de las extracciones, destruyendo los dos muelles, o dañando, mejor dicho, los dos muelles de la terminal de carga. Y 4 refinerías repartidas por el interior de Rusia. La de Saratov, la de Kistovo, la de Kirishi, que estaba cerca de San Petersburgo, y una otra en Samara, o por ahí me parece que también. Y después también atacando ya Primorsk y Usluga en el Báltico. Pero eso son terminales, no son refinerías. Aquí tenéis la terminal que fue atacada en Novorossiysk. Esta es la de Novorossiysk. Podéis ver de día dónde están los muelles y de noche el fuego que coincide justo con estos lugares. La de Novorossiysk es en el Mar Negro, en el fondo del Mar Negro. Que es donde está la flota la flota del Mar Negro rusa estaba ahí antes de Crimea. Claro, cuando se quedaron con Crimea, la volvieron a meter. Y luego, ahí. con independencia del ataque a la terminal petrolífera, atacaron ya en lo que es el propio arsenal militar 2 fragatas, la Almiral Makarov y la Almiral Essen, o Almirante Makarov, Almirante Essen. Eso, tenemos ahí unas modernas que son del 2010 y en el 2015 fueron botadas. No las hundieron, pero las dejaron inutilizadas para uso militar, o sea, ya no van a poder salir a lanzar misiles contra Ucrania.
de momento. Y básicamente el objetivo es acabar con la posibilidad de beneficio ruso del petróleo. Mayor subida del petróleo y Rusia iba a ganar mucho dinero, pero con los ataques de los 2 últimos, no sé, 3 semanas, les limitaron, yo creo que al 60% las exportaciones. Sí. Y a ver cuánto tiempo tardan en volver a exportar, porque al parecer, yo lo que entendí un día, que un barco tardan casi en un día cargan 2 barcos, por zona, o sea, por muelle, o sea, hay 4, pues cargan 4 barcos, o sea, 8, pero que no es algo que llegas ahí y se llena, no, tardas y por tanto tardaron en vender de hecho, mucho. ¿cuántos? Creo que en poco tiempo se acumularon delante de la refinería esta del Báltico, de Ustluga, no sé si 20 y pico petroleros de la flota fantasma. Serían los que van a cargar en 3 días. Esperando, claro. Sí. Y eso es dinero que no llegó. Claro. Y mientras tanto, pues Ucrania sigue atacando en el territorio, digamos, en tierra. Ucrania sigue construyendo líneas defensivas cada vez más potentes, pero también recupera territorios en ciertos lugares. Sí. A ver, hoy estaba repasando cómo se veía la actividad en los frentes y solamente en la provincia de Donetsk 4 focos de contraataque ucraniano. Contraataques de corto alcance, bueno, sí, pero contraataque. O sea que la idea de que no, Ucrania está, digamos, acorralada contra la pared. No, con Ucrania hay lugares y hay momentos en que encuentra fuerzas para hacer contraataques, que eso es algo llamativo. Incluso hizo un contraataque en Kharkiv, cerca de la frontera rusa, un entrante que tiene Rusia ahí pequeñito. En Barne, o Barne se llamaba. Ambarne, sí. Y estos otros que te digo yo, no, esto era en Liman y en Konstantinivka y en Dobropilia, bueno, todos los lugares estos de siempre. Y mientras tanto siguen también en la zona del Dnieper, recuperando un poco de zona gris en la zona cercana a lo que era antiguo Zaporilla. Sí. Pues no sé, ¿algo más nos queda de Ucrania? Bueno, una cosa que no se nos puede pasar es las elecciones en Hungría y el efecto que tiene en la geopolítica europea. Pensar que Orbán no es solamente un prorruso de palabra, acaba de firmar un acuerdo con Rusia, ¿no? De amistad y cooperación con Rusia, pero a muchos niveles, a nivel no solo político, a nivel energético, a nivel incluso deportivo, cultural, o sea, una cosa tremenda. Es que dicen que es la puerta de entrada a muchos rusos en Europa. ¿Será? Sí, claro. A ver, yo tengo una teoría, no sé, aquí cuando está en una guerra todo el mundo se convierte en soldado, y Orbán es un soldado de Putin. Unos combaten en el campo de batalla, otros combaten en los despachos. Bueno, pues Orbán combate para Putin en el despacho. Es que la guerra actual no solo es un campo de batalla. Ya. Claro. Y él tiene su papel muy importante. Sí. Pues muchas gracias, José María, y gracias a todos vosotros. Espero que os haya gustado este resumen de lo ocurrido en la última semana en este mundo convulso que nos toca vivir. Y recordad que estamos aquí todos los miércoles para contaros las últimas jugadas geopolíticas. Gracias y hasta la próxima.